Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a iniciar la serie sobre cómo hacer una tesis. Tema en verdad fundamental para el estudiante de medicina, inclusive el estudiante de posgrado, estudiante de otras carreras, donde tienen que entregar al final de esta, como requisito para culminar todo lo que es la parte académica, el trabajo de investigación. Entonces nos vamos a enfocar, por supuesto, en nuestra área, el área médica, y es un tema de verdad bastante importante debido a que muchos no conocemos cómo realizar o cómo iniciar nuestro trabajo de investigación. Se nos hace un tema tabú, se nos hace un tema problema para nuestra carrera, y en verdad el tener algún tipo de conocimiento sobre metodología nos va a permitir enfocar y encauzar nuestro estudio para poder realizarlo de la mejor manera posible y no solamente poder entregar y cumplir con el requisito de entregar un trabajo de investigación que permita ser aprobado, sino también que nos va a permitir poder publicarlo en alguna revista nacional e internacional, presentarlo en algún congreso y darle proyección a nuestro estudio. Vamos a iniciar hablando acerca del conocimiento científico, que es la base fundamental para poder iniciar nuestro trabajo de investigación. Así tenemos que el conocimiento científico no es más que un saber producto de una investigación. Por supuesto, en esta investigación vamos a tomar en cuenta o vamos a emplear el método científico, que puede ser verificable, es decir, puede ser reproducible y otras personas pueden realizar el mismo estudio con los mismos resultados. En segundo lugar, es objetivo porque se fundamenta en un hecho real y comprobable. En tercer lugar, es metódico porque aplicamos una serie de pasos y parámetros para poder realizar la investigación. Es sistemático porque engloba una serie de conceptos que nos van a permitir dar una conclusión final. Es explicativo porque nos permite buscar el porqué de los hechos, las relaciones causa y efecto. Es predictivo porque nuestros resultados pueden originar teorías, ya que se pueden establecer algún tipo de parámetros, leyes, por nuestro trabajo de investigación, y puede ser generalizable, ya que el estudio se puede extrapolar a toda la población, es decir, a todo el universo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del método científico como tal. El método científico no es más que ese conjunto de pasos que realizamos durante una investigación de manera metódica para poder obtener los resultados más objetivos posibles y poder dar conclusiones lo más acertadas posible. De esta manera podemos encaminar nuestro trabajo de investigación. Así tenemos que el método científico se fundamenta en primer lugar en la ocurrencia de un hecho o fenómeno. Es decir, en este caso debemos tener un tema específico que queremos estudiar y ese tema específico va a constituir lo que es el hecho o fenómeno. De allí partimos. Entonces, en primer lugar, debemos emplear la observación. Es decir, debemos establecer, observar, determinar ese hecho. En segundo lugar, la formulación del problema, y que lo vamos a establecer mediante una pregunta. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo para que esto quede más claro. En tercer lugar, vamos a formular hipótesis. En cuarto lugar, vamos a verificar la hipótesis o las hipótesis. En quinto lugar, el análisis y por último, las conclusiones. Entonces, aquí vamos a colocar un ejemplo para que esto quede totalmente claro. Existe una cantidad de personas caminando por una avenida. Ese es el hecho. Entonces, vamos a formular el problema. El problema lo formulamos mediante una pregunta. La pregunta podría ser: ¿por qué se encuentra esa cantidad de personas caminando por la avenida? En tercer lugar, tenemos la formulación de hipótesis. Entonces, nos podemos plantear dos hipótesis. Una, las personas se encuentran caminando por la avenida porque están en una protesta.
Una segunda hipótesis puede ser que las personas están por la avenida porque están en una competencia de carreras, por ejemplo. Entonces, esas dos hipótesis hay que verificarlas. ¿Cómo se verifican? Bueno, vamos directamente y le formulamos preguntas a las personas que están marchando. De esa manera obtenemos unos resultados, es decir, una serie de respuestas que vamos a obtener de cada una de las personas. Posteriormente analizamos esa cantidad de respuestas y por último llegamos a una conclusión, que la conclusión no es más que la verificación de esa hipótesis. Es decir, por ejemplo, se verificó como correcta la hipótesis A, entonces tenemos como conclusión que las personas se encuentran caminando por la avenida porque están en una protesta. Entonces, vamos a hablar paso a paso de lo que vamos a ir haciendo para realizar nuestro trabajo de investigación. En primer lugar, una serie de conceptos metodológicos básicos que debemos tener en cuenta para poder encauzar la metodología de la mejor manera posible. En primer lugar, vamos a hablar acerca del tema. El tema que nosotros vamos a elegir es el principio del todo. Es decir, de allí parte nuestra investigación. Por eso es que debemos establecer una serie de características o parámetros para poder elegir el tema indicado para nuestra investigación. Entonces, en primer lugar, me debo hacer una pregunta. ¿Qué quiero investigar? No debo permitir que me impongan un tema o que alguien me diga, no, estudia esto, así a mí no me guste. No. En segundo lugar, debemos establecer de acuerdo al tema, ¿ok?, el área de la medicina que queremos estudiar, por ejemplo, en nuestro caso, ginecología y obstetricia, y establecer líneas de investigación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acudimos al departamento respectivo, el departamento de ginecología y obstetricia, preguntamos allí cuáles son las líneas de investigación para nosotros poder establecer un estudio. Allí nos van a decir, miren, las líneas de investigación son estas, estas y estas. Una línea de investigación es un tema grande, un tema amplio de estudio. Por ejemplo, en el caso de la obstetricia, la preeclampsia como tema amplio es una línea de investigación, el trabajo de parto es una línea de investigación, el parto pretérmino es una línea de investigación, como temas grandes. Pero nuestro trabajo de investigación debe ser específico. Y entonces viene el tercer punto, que debemos establecer un tema muy específico de esa línea de investigación. Por ejemplo, si queremos trabajar sobre la preeclampsia, vamos a establecer en este caso un tema muy específico, por ejemplo, la obesidad como factor de riesgo en preeclampsia, o establecer la frecuencia de obesidad en pacientes con preeclampsia, es decir, establecer algo muy específico de esa línea de investigación. Una vez que tengamos esta parte específica que queremos estudiar, vamos a establecer la factibilidad. Es decir, ¿es factible realizar eso? ¿Es factible realizar ese estudio? Debemos establecer los costos. Si queremos hacer por ejemplo, un estudio que involucre exámenes de laboratorio, ¿es costoso? ¿Es accesible ese examen de laboratorio? ¿Lo podemos realizar? La cantidad de pacientes que tenemos disponibles para el estudio es suficiente. La muestra sería representativa. Todo esto debemos establecerlo a la hora de determinar si podemos o no realizar ese estudio que nosotros queremos hacer. Una vez que tenemos esto hecho, aquí es donde vamos a elegir los asesores. Porque el asesor no es cualquier persona o cualquier médico o cualquier individuo porque tengamos afinidad con él o porque nos parezca chévere. No. El asesor o tutor debe ser una persona experta en el tema que nosotros queremos estudiar. Por eso es que es importante no elegir primero el tutor y luego realizar lo demás. Primero debemos establecer todo esto para posteriormente elegir a la persona más idónea para que sea nuestro tutor. Ahora vamos a iniciar la parte metodológica con el tipo de investigación. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos iniciando esta explicación con los tipos de investigación? Bueno, porque del tipo de investigación va a depender cómo elaboramos el resto, inclusive el título, objetivos, el planteamiento del problema, la justificación,
inclusive cómo planteamos los resultados, qué métodos de recolección de datos usamos. Todo esto va a depender del tipo de investigación. Entonces, el tipo de investigación lo vamos a clasificar según el nivel y el diseño de la investigación. Según el nivel, y aquí vamos a establecer que el nivel no es más que el grado de profundidad en el conocimiento que establecemos en nuestra investigación, vamos a tener un estudio de tipo exploratorio, un estudio de tipo descriptivo y un estudio de tipo explicativo. Y según el diseño, vamos a tener diseño documental, diseño de campo y diseño experimental. Para iniciar lo que son los niveles de investigación, vamos a comenzar hablando acerca de la investigación de tipo exploratorio. ¿Qué es la investigación exploratoria? Bueno, la investigación exploratoria no es más que un estudio que se realiza sobre un tema, hecho o fenómeno desconocido o muy poco conocido, cuyo nivel de profundidad es superficial. En primer lugar, se puede clasificar dirigido a la formulación lo más precisa posible de un problema. Aquí, básicamente, el estudio exploratorio probablemente sus primeros resultados sean imprecisos, porque no tenemos conocimiento previo del hecho, del tema, pero estos conocimientos imprecisos van a servir de base para posteriormente precisar en estos resultados. En segundo lugar, tenemos que conduzcan a la formulación o planteamiento de una hipótesis. Es decir, que el trabajo nos va a servir para plantear una hipótesis. ¿Qué utilidad tiene este tipo de estudio? Bueno, en primer lugar, que nos va a permitir familiarizarnos con el tema, poder tener cierto grado de conocimiento y poder dar a la investigación ciertos parámetros sobre el tema para posteriormente profundizar en una investigación. En segundo lugar, sirve de base para realizar estudios descriptivos, explicativos, con mayor grado de profundidad. En tercer lugar, despierta el interés del investigador. Es decir, este estudio permite que otro investigador, al momento de poder observar la investigación, querer trabajar y profundizar acerca de este tema. Formular hipótesis, como ya le mencioné. Establecemos cierto grado, aunque sean imprecisos, de conocimiento, y esto nos va a permitir plantear hipótesis que con trabajos de mayor profundidad podemos establecer como verdadera o como falsa esta hipótesis. Entonces, ¿qué ejemplo podemos colocar acá? El COVID-19. En un principio, los estudios que se hicieron acerca del COVID-19, sobre todo los estudios de tipo epidemiológico, eran estudios exploratorios. No se tenía conocimiento previo ni de epidemiología ni de comportamiento de la patología. Entonces, estos estudios exploratorios permitieron plantear hipótesis, y estas hipótesis, que muchas de ellas ya con trabajos de mayor profundidad, han logrado ser unas refutadas y otras aprobadas. En segundo lugar, que probablemente sea el tipo de estudio según su nivel que más se realice, que más utilicemos, es el estudio de tipo descriptivo, lo que es la investigación descriptiva. ¿Qué es la investigación descriptiva? Es aquel estudio donde establecemos el comportamiento y características de un tema, hecho o fenómeno, y que tiene un grado de profundidad intermedio. Es decir, hacemos la caracterización de ese tema, hecho o problema, estableciendo sus características y su comportamiento. Entonces, la investigación descriptiva se clasifica en llamados estudios de variables independientes, que en este caso básicamente no se formulan hipótesis, se estudian cada una de las variables por separado, se establecen sus características, su comportamiento. ¿Qué ejemplo podemos colocar de este tipo de estudio? Una caracterización clínica, una caracterización epidemiológica, donde estudiamos variables como la edad, la incidencia, de manera separada, sin establecer ningún tipo de hipótesis, solamente planteándonos un problema. Estudios sobre frecuencia, la frecuencia de algún factor de riesgo. Estos serían estudios de tipo descriptivo de variables independientes.
Ahora, tenemos también otro tipo de estudio con un poquito más de nivel de profundidad, que es la investigación correlacional. Y en este caso, existe una asociación de variables, pero no causales. Es decir, que no vamos a buscar una relación causa-efecto. Solamente vamos a ver si una variable se modifica, cómo se modifica la otra, pero sin establecer una causa y un efecto. Entonces, esto nos va a permitir plantearnos hipótesis correlacionales, cómo la modificación de una variable puede establecer la modificación de otra, pero sin establecer una relación causa-efecto. Es decir, por ejemplo, cómo la variación de la edad influye en la frecuencia de determinada enfermedad. Es decir, que no existe una relación causal, es decir, la edad como tal no está causando o está siendo un factor que cause la enfermedad, pero de acuerdo a la edad se modifica la frecuencia de determinada patología. Entonces, en este caso, si vamos a establecer una correlación entre la edad y la frecuencia de, por ejemplo, la preeclampsia, en este caso es una relación no causal, pero a medida que aumenta la edad, vamos a establecer si al aumentar la edad aumenta la cantidad de casos de preeclampsia. Entonces, en este caso es un estudio de tipo correlacional. Y en tercer lugar, de acuerdo al nivel, tenemos los estudios de tipo explicativos, que son los estudios que tienen un mayor grado de profundidad de conocimiento. Y aquí vamos a tener que principalmente este tipo de estudios busca el porqué de ese comportamiento, el porqué de esas características de determinada variable. Entonces, aquí básicamente se busca en lo que es la relación causa-efecto. Es decir, esta variable produce un efecto directo que va a modificar otra variable. Relación causa-efecto. Entonces podemos, de acuerdo a las características, establecer una relación causal, lo que se conoce como post facto, o podemos directamente establecer efectos mediante la realización experimental. La relación causal la podemos establecer relacionando dos variables o dos o más variables para ver la relación causal de una variable con respecto a la otra, o podemos establecer directamente un efecto, pero ya esto sería mediante la experimentación. Este tipo de estudios son fundamentales en medicina porque nos van a permitir establecer principalmente causas, realizar estudios de factores de riesgo, relaciones causales, directamente una variable como factor de riesgo para una patología, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la obesidad, de la alimentación, como factores de riesgo para determinadas patologías. Ya este tipo de estudios se engloban dentro del estudio o investigación explicativa. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Este tema es largo, es extenso. Vamos a continuar en otros videos hablando acerca de la metodología de la investigación para poder tener claro estos conceptos, poder aplicarlos y poder realizar una tesis de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.